Continuando en este tema A de la unidad 7 en propiedad de hormigón endurecido, dentro de las propiedades de estabilidad dimensional, lo que es contracción por secado, habíamos dicho que es uno de los dos fenómenos particulares del hormigón, en conjunto con contracción térmica, que es el que veremos enseguida. Y la contracción por secado, básicamente, tal cual dijimos recién, es la deformación que sufre el hormigón por la pérdida de agua cuando se encuentra en un ambiente no saturado, ya que el hormigón en estado fresco está saturado. Esa pérdida de volumen, si está restringida, puede determinar tensiones dentro del hormigón que pueden llegar a fisurarlo, y uno tiene que saber cómo trabajar con esas fisuras, o reducirlas o controlarlas. Respecto a los factores que influyen en la contracción por secado, mientras más agregado tengo, menos pasta tengo, con lo cual menos contracción voy a tener. ¿Cómo logro para obtener más agregado? Y tamaños máximos elevados, demandas de agua bajas para no tener tanto cemento, es decir, hacer un esqueleto granular compacto, todo lo que ya hemos visto. Y esta relación de que el agregado puede llegar al 80% es para un hormigón masivo de 2 pulgadas y media con muy bajo contenido de cemento, y el 60% de agregado puede ser un agregado de 3 octavos o media pulgada, y entre uno y otro hay el doble, un poco más de la diferencia entre la contracción, lo cual es importante para ciertas obras. Respecto a lo que es la exposición, es entendible que si el hormigón pierde agua en contacto con un ambiente seco, mientras más seco sea, más agua va a perder, más se va a deformar, y si esa formación está restringida, más tensiones van a generar. Con lo cual, en Mendoza, el hormigón va a tener mucha más contracción que en Formosa. Esto no es solo teórico, sino que si yo tengo pavimentos en Mendoza, haré juntas cada 4 metros, 4 metros 30, en Formosa las puedo hacer cada 5 metros o 5 metros 40. Entonces, hay relaciones directas con esto, pero hay que entender de que un proyecto de un playón deportivo o de un polideportivo hecho en Buenos Aires, con un diseño de juntas para Buenos Aires, no es extrapolable a Mendoza, no solo por las condiciones climáticas, sino que también en Mendoza los hormigones suelen tener más contracción porque tienen más demanda de agua que en Buenos Aires, y porque tienen un cemento con mayor cantidad de adiciones en general, con lo cual es importante tener en cuenta que la contracción por secado va a depender de las condiciones ambientales, del diseño del elemento, de lo que es las tareas de puesta en obra, un curado temprano, una buena protección, y de la dosificación del hormigón, como dijimos inicialmente. Lo que es contracción y creep dependen también del contenido de cemento, no varían tanto, sí en función de lo que es el agua. Respecto a lo que es en función del espesor del elemento, si usted tiene un piso de 10 centímetros, la contracción final respecto al de 20 centímetros va a ser bastante parecida, pero inicialmente va a ser muy superior. Al inicialmente ser muy superior, va a tener mucha más restricción y mucha más deformación impedida, que va a traer una tensión. Al traer esa tensión, va a ser mayor que de 20 centímetros, y eso va a hacer que para un piso de 10 centímetros yo puedo hacer juntas de 2 metros o 2,30, y en un pavimento de 20 las tengo que hacer de 4 metros o 4,40, 4,50. ¿Qué quiere decir? Que depende mucho del elemento estructural y no solo las características del hormigón. Todas las precauciones del diseño, los controles constructivos, todo lo que es fisura, contracción por secado, contracción térmica, se ven en la próxima unidad en las lecturas obligatorias. Estas dos deformaciones características no la presentan los metales o los cerámicos tradicionales, ni los polímeros, e influyen muchísimo en el diseño de las estructuras. Este aspecto, lamentablemente, muchos ingenieros calculistas no lo tienen en cuenta, y las deformaciones características del hormigón tienen implicancias estructurales en pavimentos, en tabiques, en cisternas, en elementos de hormigón muy importantes, más allá de las cargas propiamente dichas, con lo cual recuérdenlo, y en ciertas estructuras hay que considerarlos, por más que a veces no se toquen en detenimiento estos detalles en otras materias, o por ejemplo no se habla de la particularidad de que en un clima tienen diferentes deformaciones que en otros, ¿sí? Entonces eso sí hay que considerarlo de forma relevante. Y la otra deformación característica es la contracción térmica,
Ya hemos dicho que un hormigón masivo, que es aquel que, según CIRSOC 201, tiene más de 35 centímetros, según el ACI, el American Concrete Institute, es el que tiene más de 1,25 m, o sea, redondeando que todas las dimensiones tengan, o promediando más de 1 metro, pueden generar cierto calor que genere gradientes térmicos que puedan fisurar el hormigón por la debilidad de resistencia a tracción, sobre todo a edades tempranas. ¿Qué es lo que pasa? En el núcleo, imagínense un cubo de 2 metros por 2 metros por 2 metros. En el núcleo, el hormigón es siempre el mismo. En la periferia tengo temperatura ambiente, pero en el núcleo tengo reacciones de hidratación, que mientras más cemento, mientras el cemento tenga pocas adiciones y otros factores, va a ir incrementándose. Eso no se va a poder disipar con el ambiente porque no tengo la misma temperatura, no tengo una temperatura de borde. Entonces, eso va a generar un aumento del volumen del interior de la pieza y en algún momento, que puede ser a los 10 días, al mes o a los 2 años, ese hormigón se va a terminar de enfriar. Y como se va a enfriar, claramente va a reducir su volumen. Como cualquier material tiene su coeficiente de conductividad térmica. Ese enfriamiento entre esos 50, 60, 65 grados que puede llegar el hormigón tiene que ser lo suficientemente paulatino para que no genere tensiones de tracción que puedan llegar a fisurar el hormigón. Con lo cual, hormigones masivos es toda una especialidad y tienen que tener en cuenta que va a depender de muchos factores, del contenido de cemento, del tipo de cemento, de las condiciones de protección, curado, y pero el factor que termina fisurando el hormigón es el gradiente térmico, el delta T que se da entre el núcleo y la superficie, que no tiene que superar cierto valor. Cierto valor que depende de modelaciones, les voy a mostrar algunos ejemplos solo, pero modelaciones complejas, pero estos delta T en general no tienen que superar entre 15 y 25 grados para que el hormigón resista a tracción, lo que es esta variación volumétrica. Ahí tiene lo que le decía. Abajo a la izquierda tiene una fotografía de una base un torno de 5 metros de altura, creo que eran, que se hizo en 3 etapas, de hormigones masivos que se controlaba lo que era la temperatura, con hielo mediante termocuplas, y abajo a la derecha tiene una modelación de un cubo, una obra, un reactor nuclear, de 1 metro por 1 metro, para ver con ese conjunto de materiales qué evolución térmica se tiene para poder prever luego para elemento estructural. Arriba a la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Tengo mucho calor en el centro y luego eso en algún momento se enfría. Como les digo, pueden pasar semanas, meses e incluso años en ciertas presas. Ese enfriamiento puede hacer que haya un gradiente térmico tan grande que termine fisurando el hormigón. Ahí tiene el ejemplo de una platea masiva de un edificio céntrico en Mendoza, en la cual hicimos mediciones con termocuplas. Disculpen que no se ve el eje I, pero llegó a 63, 64 grados. Se empleó hielo, hubo que convencer al cliente que hubo que utilizar una cantidad de dinero muy importante para preenfriar el hormigón, porque si no podía llegar a tener un riesgo estructural, o sea, fisuras que puedan ser consideradas como estructurales, muy difíciles para sellar, para entender, para saber cómo trabajar esa fisura, con lo cual hay que prevenir, hay que modelar y hay que dar no solo técnicas del hormigón como el enfriamiento o bajar al mínimo el contenido de cemento, extender la idea de diseño. Por ejemplo, en esta obra trabajamos a 90 días porque imagínense un edificio de 20 pisos no iba a estar montado antes de los 90 días. Con lo cual uno puede diseñar el hormigón a 90 días, romper las proyectas a 90 días y bajar así un 10, un 15% del contenido de cemento, trabajar con cementos adicionados, si se puede, por supuesto, de bajo calor de hidratación, con lo cual hay que tener consideraciones especiales con hormigonados masivos. Ahí tiene un ejemplo de lo que son estos modelos térmicos, son modelos de elementos finitos que se supone una temperatura determinada, ¿sí? Que es ese pequeño plafón que se ve en los gráficos de abajo hasta que inicie el fragüe. Cuando inicia el fragüe empieza la disipación de esas horas de ese, no lo tomen esta palabra, pero como esa fluencia que se ve en ese diagrama no tiene nada que ver, pero se ve una parte vertical que sube la temperatura, eso es del modelo. Luego el horizontal es el inicio del fragüe y luego cómo va subiendo la temperatura, y lo que va oscilando, la línea azul esa que parece un electrocardiograma, son las temperaturas estimadas del día y cómo se van desarrollando modelos y luego se hacen mediciones en campo con termocuplas inmersas a diferentes alturas, en contacto con otro hormigón, en contacto con la roca,
en medio de la masa de hormigón, cómo va evolucionando la temperatura del hormigón para así, en función de la evolución de los parámetros mecánicos, modulasticidad, resistencia a la tracción, se previene lo que es la fisuración o se acepta cierto ancho de fisuras. Acá tiene una modelación es un ejemplo solo de un perfil de un vertedero, de la estructura de una presa, en la cual cómo se planifican las tongadas, es decir, y bueno, ¿cuánto tiro? Un metro y medio, 3 metros, y conviene hacer lo más alto posible. Bueno, pero tengo que diseñar una fórmula y tengo con bajo contenido de cemento, con cierto cemento, para que el calor no tienda a fisurar lo que es esa estructura, considerando las condiciones ambientales. Va a ser diferente hormigonar en invierno que en verano, con lo cual hay que tomar provisiones desde el hormigón, bajando temperatura muchas veces, pero también desde el punto de vista constructivo, un curado adecuado, una disipación de temperatura lo más lento que se puede, un desencofrado no abrupto, un aislamiento mediante materiales aislantes térmicos del perímetro y la superficie para que el hormigón vaya estabilizando la temperatura lo más lento posible para que el gradiente sea lo más bajo posible, y mientras menor el gradiente, menor deformación y menor tensión voy a tener el elemento. Acá tiene ejemplos de previsiones que pueden parecer exageradas, pero bueno, hay que hacerlas. Una doble carpa para cubrir elementos estructurales para evitar que los choques térmicos lo puedan fisurar, curados por inundación masiva en una platea, que en esta platea tuvimos 60 grados, teníamos 25 de temperatura ambiente y el agua estaba a 40, en un colchón amortiguador que me permitía evitar el gradiente térmico entre la exposición de la temperatura de la noche y el núcleo. Abajo a la derecha, recrecimiento de un vertedero con arpillera húmeda para que la disipación de temperatura sea lenta, un curado por arpillera bastante extendido y otras medidas que se dan para estos elementos masivos. Y respecto a lo que es temperatura, bueno, como cualquier material tiene un coeficiente alfa, un coeficiente de dilatación térmica que se considera en general como 1 por 10 a la menos 5. Esto varía en función de los agregados que se tengan principalmente, algo de la porosidad de la pasta, para hormigones convencionales estamos hablando, pero no demasiado, y se consideran valores bastante estándares, salvo obras de envergadura como presas que se hacen ensayos característicos. Y respecto a lo que es el aislamiento térmico, el hormigón es conductor, su lambda es de 1,4 en general, salvo para hormigones livianos, hormigones celulares, es decir, con aire, que veremos en la unidad 10, que puede bajar a 0,30, 0,60 ese valor por la incorporación de más aire, bien sea por un hormigón liviano o bien sea por aire. Para concluir con la unidad, algunos comentarios respecto a los criterios de diseño y la parte de economía. Ya hemos dicho que el reglamento SIRSOC es válido entre 2.000 y 2.800 kilos y ahí tiene que cumplir con requisitos de durabilidad, lo veremos en la unidad 8, de resistencia, que se fija en función de la resistencia especificada a una edad de diseño, y puede haber requisitos especiales para aplicaciones particulares de hormigones como color bajo agua, elevada impermeabilidad expuesto a la abrasión, que lo veremos en el práctico de dosificación y en lo que es la unidad de durabilidad. Lamentablemente sigue habiendo una coexistencia entre diferentes reglamentos, el reglamento del año 82 y el reglamento del año 2005. Este año o el año que viene saldrá un SIRSOC 201 2020-2021. El SIRSOC viejo tenía categoría H4, 8, 13, 17, 21, 30, 38, 47. Aunque un reglamento que tiene 40 años, ya lo hemos hablado, se sigue empleando muchas veces en varias obras. Es un despropósito, ya hemos visto qué avances ha habido en la unidad 1, y el SIRSOC del año 2005 es mucho más moderno, da una escala mucho más compatible con las normas americanas de 5 en 5 megapascales, y existe una cierta equivalencia, pero no vamos a entrar mucho en detalle en eso, que un H3 estadísticamente cerca de un H15, porque cambian lo que son los cuantiles de lo que es aceptación, se lo explico enseguida. Un H21 es un H25, con lo cual existe cierta comparativa, pero lo importante es que el nuevo reglamento saca los hormigones bajos, dice que el hormigón más bajo puede ser H20, que sea armado, da una escala mucho más sencilla 5 en 5 e incorpora hormigones de alta resistencia. Es más, el nuevo reglamento SIRSOC incorporará al menos hasta H80 y la nueva norma GRAM de hormigón elaborado incorpora hasta hormigones H100, siempre de 10 en 10 en estas escalas en resistencia. Respecto a los criterios estadísticos,
Lo verán en dosificación de hormigones, lo repasaremos en la parte teórica de control de conformidad, pero hay una distribución normal en la cual ustedes saben que una curva de distribución de Gauss tiene un punto de inflexión justamente en lo que es el punto de inflexión de concavidad de lo que es la curva. Eh, Eso es lo que se define ese punto de inflexión como desviación estándar, y el reglamento viejo, el del año 82, definía que la resistencia específica era aquella que dejaba un 5% de resistencia abajo, un cuantil 5, y el nuevo un cuantil 10. Eso da que para dejar un cuantil 5, desde el punto de vista netamente estadístico, la resistencia especificada es la media menos 1,65 por la desviación estándar. Eso sale de una cuenta estadística. Y el nuevo reglamento me dice que es el cuantil 10. Esto no es que sea menos seguro que el anterior, todo esto va después de la mano con los modelos de cálculo. Esto está relacionado con lo que es la modelación de estructuras según el código americano ACI. Deja el 10% y por eso es 1,28 de la desviación estándar. Es algo de superficie y es netamente estadístico esta definición. Con lo cual, según el nuevo reglamento, la resistencia media, la de diseño, la de dosificación, la que me tienen que dar las probetas para que se entienda mejor, tiene que ser la especificada más 1,28 de la desviación estándar, ¿sí? Probabilidad del 10% de que ciertos valores estén por debajo de F'C, pero recuerden que no es que el 10% de las estructuras sean defectuosas en absoluto, estamos hablando de probabilidades que después se meten con probabilidades de carga y de otros materiales, y eso hace lo que es el cálculo de estructura. Y el CIRSOC me decía que la característica, ¿sí? Sigma prima BM, sigma de tensión, prima de compresión, B de betón, y M de media, betón hormigón en alemán, en las normas que se seguían anteriormente con el reglamento viejo, tiene que ser mayor o igual que la característica más 1,65 de la desviación estándar, dejando el 5% por debajo. La desviación estándar se calcula en función de una serie de 30 o más ensayos, como lo han visto en estadística. La de diseño es un aspecto importante porque es el proyectista quien define la de diseño en función del tipo de estructura, de qué momento se va a poner en servicio y eventualmente del cemento y las adiciones y eventualmente algún aditivo que se haya empleado en la construcción. Si uno pide un H30, uno coloca en un plano un H30, se sobreentiende que ese H30 es a los 28 días. Es la edad por defecto cuando uno especifica otra, porque es la histórica. ¿Por qué no 30 días? Porque los ensayos de las probetas tienen que caer días hábiles, entonces por eso es que son 4 semanas, 28 días. Una estructura masiva, como les dije recién, puede usarse 90 días sin ningún problema. Hay ciertos cementos funcionales que pueden aumentar un 20, un 30% la resistencia, y eso hace que aproveche más la ganancia de resistencia si yo sé que esa estructura no la voy a poner en funcionamiento en su estado de carga y solicitación total antes de los 90 días. En otras estructuras, al contrario, puedo habilitar un pavimento a los 3 días y puedo pedir un H25 a los 3 días. Quiere decir que las probetas las voy a romper a los 3 días para que me dé ese H25 desde el punto de vista estadístico. O puedo pedir un H30 a los 7 días en un pavimento para habilitarlo más temprano. Entonces, hay que tener en cuenta que si no está fijado en el pedido o en la especificación del hormigón, es 28 días. Pero si yo puedo pedir y diseñar una estructura, o sea, un canal de riego, que yo lo voy a hacer en una época de corte y lo voy a cargar con una compactación, con el terreno en los taludes, todo, a los 7 días yo puedo pedir un H20, un H25 a los 7 días. Pero tengo que especificarlo qué edad de diseño voy a utilizar. Hay que tener en cuenta que una evolución normal de los cementos que se emplean en el país suele estar cerca del 75% a los 7 días. Ciertos cementos puzolánicos, como por ejemplo el que se fabrica en Neuquén, puede andar más en el 65 o 68%. Ciertos cementos normales de alta resistencia pueden andar en el 80-85%. Pero hay que tener en cuenta que la resistencia a flexión evoluciona mucho más rápido que la evolución a compresión. Esto no es muy conocido, pero tanto el módulo de elasticidad del hormigón como la resistencia a flexión del hormigón, que involucra tareas de desapuntalamiento, tareas de habilitación de un pavimento, evoluciona mucho más rápido que la resistencia a compresión. Ustedes dirán, bueno, esto está como descolgado, pero estamos hablando de edad de diseño. ¿Qué es lo que pasa? A 7 días a un pavimento no le falta el 25% de resistencia, le falta el 8%, nada más entre 7 y 28, es decir, evoluciona muy poco. ¿Por qué? Porque el pavimento
resiste a flexión. Con lo cual, es importante tener en cuenta que esta evolución tiene que ser aplicada en función del esfuerzo característico. O por ejemplo, desapuntalar una losa a los 7 días no es que le falta el 25% de resistencia a compresión, le falta el 8% de módulo de elasticidad, es decir que es menos de lo que se piensa para ciertas aplicaciones. Con lo cual, también uno tiene que tener en cuenta que para habilitar antes una estructura uno puede, ¿sí?, pedir hormigones de categoría más resistentes. ¿Qué significa esto? Que un hormigón H60 convencional termina teniendo 20 megapascales a los 2 días o al día y medio. Un hormigón H40, esos 20 megapascales, 25 megapascales, lo va a tener entre 3 y 4 días, que son resistencias, por ejemplo, para habilitar pavimentos. Esto quiere decir que cuando uno hace un H30 a los 7 días, es como un H40 convencional. Cuando uno hace un H25 a las 48 horas, es como un H60 convencional. Es decir, el hormigón termina siendo el mismo, nada más que cambia la edad de diseño y la edad de rotura. Ni que hablar que utilizar categorías resistentes más elevadas, como vimos ya en la unidad de aditivos, que a veces es más recomendable que un acelerante de endurecimiento. En varios casos uno va a tener mucha mayor durabilidad del hormigón. Y puede haber edades de diseño superiores en plateas masivas o empresas. Acá tienen, por ejemplo, que los hormigones masivos, de estructurales, de pantallas, se diseñan a 90 días. ¿Por qué? Porque trabajo con agregados, con cementos, perdón, con una ganancia de resistencia importante, puede ser el 15, el 20% entre 28 y 90 días, que indirectamente eso me hace bajar el contenido de cemento casi ese mismo porcentaje. Y no solo un ahorro económico, sino que técnicamente en este tipo de obras las deformaciones por contracción por secado, pero principalmente las deformaciones por contracción térmica, son sumamente relevantes para la productividad de la obra, para hacer tongadas, es decir, para poder llenar 2 metros en vez de 1,5 metros de una vez. Quiere decir que en la modelación esto influye muchísimo y hay que tener en cuenta que el reglamento CIRSOC permite edades de diseño diferentes a la tradicional de 28 días. Y para finalizar este tema, hay algunos conceptos relacionados con economía que todo esto lo van a ver en el resto de no de la materia, de las otras materias de la facultad, ¿sí? Cómo hacer económicamente una obra, vamos a ver solo los conceptos. Hay que tener en cuenta que el hormigón no es algo tan relevante en el costo de una obra, en algunas obras sí, pero en una obra de un edificio a veces es más caro el ascensor que todo el hormigón, es en serio lo que les digo, y a veces los emprendedores quieren ahorrar al mango del hormigón que les va a dar la seguridad y la durabilidad de la estructura y no ahorran en el porcelanato que ponen, ¿sí? Porque ahí las estructuras de hormigón no pasa nada y no se caen. A ver, no es el término se caiga o no se caiga, es la durabilidad, es la funcionalidad, es el mantenimiento, son los problemas funcionales que pueden llegar a aparecer. Y uno en el hormigón en las obras civiles puede tener una incidencia entre el 10 y el 30% de la obra gruesa. Estamos hablando del ítem hormigón, que tiene que ver la mano de obra también. Recuerden que el hormigón es todo, no solo es lo que uno le paga al proveedor de hormigón elaborado. Con lo cual hay que ver sistema eficiente de puesta en obra, equipos, maquinaria, automatizar ciertas tareas como, no sé, comprar una estribadora, es decir, una máquina que automáticamente haga estribos. Eso, a ver, es una economía el ítem de lo que es hormigón. Capacitar siempre a la gente, esto es lo más importante quizás, control de calidad, innovar. A ver, hay muchas cosas para hacer eficientes lo que es la economía y no solo los materiales constituyentes del hormigón. Si yo me fijo el costo que le pago, ¿sí?, al proveedor de hormigón, bueno, si yo utilizo un H40 en vez de un H25, le pago un 35% más. Es decir, en vez de pagarle 5.000 pesos, le pago casi 7.000 pesos. Entonces uno diría, bueno, entonces si yo utilizo H40 en vez de H25 en un edificio, se me va a ir a las nubes el precio. No, en una columna de un edificio, como va a resistir casi el doble, voy a poder bajar la tercera parte de la sección de las columnas y me va a entrar menos volumen. Y voy a tener más superficie rentable y más metros cuadrados para vender. Esto lo vamos a ver después en hormigones de alta resistencia. Pero en realidad, el costo del hormigón no tiene que ver, voy a utilizar un hormigón más caro, se me sube un 30% la obra. No, porque tenemos que ver que en el costo del ítem de hormigón, todo lo que son las tareas de el mezclado, el transporte, los encofrados,
las juntas, los ensayos a realizar, las terminaciones de curado y todo eso es igual para un hormigón H25 que para un H40, con lo cual todos esos ítems que influyen más a veces que el mismo costo del hormigón, todo lo que es la mano de obra, baja esto y utilizar un H25 en el ítem de hormigón puede ser un 10% más. Pero si uno lo ve que en una obra puede tener una incidencia el ítem de hormigón del 10 al 30%, esta incidencia puede ser menor al 2%, no exagerando. Con lo cual, utilizar hormigones de más categoría resistente no mueven tanto la aguja en una obra. Sin embargo, si yo considero vida útil y mantenimiento, claramente, a mayor resistencia, la estructura va a ser económica. Cuesta a veces entender esas cosas, pero diseñar una obra de 100 años en vez de 50, multiplico por 2 y ni que hablar la parte ambiental que siempre hacemos hincapié en la materia. Con lo cual, un hormigón, utilizar categorías superiores, si uno las incluye desde el diseño para bajar volúmenes de hormigón, peso propio de la estructura, armaduras, subir superficie rentada, o por ejemplo, habilitar antes un pavimento y evitar tener conflictos con los comerciantes, que los comerciantes abran sus puertas, que puedan llegar a vender, facturar. A ver, claramente es más económico siempre utilizar categorías resistentes más elevadas. Lamentablemente en nuestra provincia, en Mendoza, esto yo no entiendo el por qué no se entiende y se sigue trabajando con categorías más bajas. Existe a veces el mito, porque es un mito que no se puede hacer más de H21, que las hormigoneras no llegan a las resistencias, pero hemos podido lograr hormigoneras H60 sin mayores problemas acá, siempre y cuando existe un trabajo consensuado, una reunión previa a obra y que estén bien las reglas claras para todos los participantes en una obra, volviendo a los conceptos dados en la unidad 1. En Mendoza, como les decía, los hormigones H17 son los más vendidos, es la única provincia que pasa esto, con sismicidad tan elevada, al margen, ¿sí? En la mayor cantidad de las provincias se realiza H25 como mayor categoría, en Chaco, en Corrientes, el H30 es moneda común y acá en Mendoza no llega al 15%. Esto se está revirtiendo un poco en los últimos años, va mejorando un poco, pero también lo van mejorando otras ciudades. Por ejemplo, en Buenos Aires no existe el H17 bombeado. Es una realidad, no existe. Entonces, nadie puede diseñar una losa con H17. Y acá, de las viviendas, yo le aseguro que mucho más del 50% se diseñan con H17. Entonces, es un criterio profesional que viene ya desde el diseño, la especificación, el municipio controla los planos, todo eso que se tiene que revertir de la misma especificación. Bueno, yo para esta obra quiero usar H40. No, es imposible llegar. Bueno, hagamos probeta y encarguémonos que se llegue y punto final. Y se termina el tema. Entonces no podemos tener como excusas, haciendo estructuras menos durables y más costosas a la larga, trabajar con categorías resistentes tan bajas. Solo un ejemplo. Una vivienda social grande pueden usarse 25 metros cúbicos en 60 metros cuadrados. Hay un error, son 60 metros cuadrados, ¿sí? Una vivienda social convencional, ¿sí? No tan chica. Si un H17 sale X dólares, esto lo hago por el tema extemporáneo de la inflación para que las diapositivas queden, un H25 sale 7 dólares más. Si en un hormigón, en un costo de hormigón en una vivienda tengo entre un costo y otro, la diferencia van a ser 175 dólares. Si el valor de la vivienda son 700 dólares, aumentar dos categorías resistentes, es decir, de H21 a H25, tiene menos incidencia que un cuarto del metro cuadrado construido y esto le va a dar mucha más durabilidad. Imagínense, tengo plata para hacer 100 casas mal, hagamos 99,6 casas bien, es la verdad. Problemas de humedad, reclamos, a ver, hay muchas cosas que no es solo que se venga abajo o no la estructura, con lo cual utilizar categorías más resistentes, fíjense la incidencia real que tienen los precios. Vamos en un piso industrial, tengo una bodega de 2000 metros cuadrados, 18 centímetros para hacer, y usemos H21, 68 dólares por metro cúbico, 360 metros cúbicos. Bueno, el H21 a los 10 o 15 años, con la uva, con el orujo, con el lavado de los tanques, se va a ir deteriorando, se va a ir comiendo el hormigón. Si yo uso un H40, fíjense, salto 3 categorías para arriba, 4 categorías, perdón, H25, H30, H35, H40, el costo inicial es de 85 metros cúbicos, es decir que
la diferencia de costos son $6.000 adicionales. Si yo pienso que todo el piso, que a veces le ponen malla, que la mano de obra, que el endurecedor superficial, sin movimiento de suelo, estoy hablando, vale $100.000, estoy aumentando un 6% por incrementar el triple la durabilidad de una estructura. Estos ejemplos, ténganlos en cuenta, no usen estos números, usen el concepto de intentar transmitir al cliente que subir la categoría resistente para una inversión va a ser rentable, porque si en los 10 o 15 años, mantenimiento, levantar, volver a hacer, imagínense el tema ambiental, ¿sí? Entonces esto está muy relacionado también con la parte ambiental. Ejemplo 3. Tengo una estación de servicio. El calculista dice H21. Bueno, voy a utilizar 40 metros cúbicos de hormigón. Estos 40 metros cúbicos de hormigón H21 puedo pisar el hormigón a los 20 días, me dice el ingeniero. Bueno, voy a gastar $2.500 en el hormigón. Bueno, supónganse que usamos un hormigón H30. ¿Va a valer más? Sí. ¿Le voy a pagar más al proveedor? Sí. ¿Qué diferencia? $600. Imagínense habitar este piso, que lo hemos hecho, estos son casos reales. 2 semanas antes, imagínense si la ganancia de una estación de servicio o la pérdida por permanecer cerrada es más o menos de $50 por día. Todo esto con categorías resistentes superiores para hormigones que siempre se usa lo mismo, H21, y por qué no usar más si económicamente es pero rentable por donde uno lo vea. Imagínense una estación de servicio trabajando 2 semanas antes habiendo gastado $50 por día, ¿sí? Entonces uno tiene que ver que el resto de las tareas, el que pase el helicóptero, el llaneado, la armadura, todo eso es lo mismo, el movimiento de suelo es exactamente igual, no mueve la aguja levantar la categoría resistente. En realidad sí la mueve desde el punto de vista económico, es sumamente económico emplearlos. Entonces, uno no tiene que pensar en trabajar a corto plazo, hay que trabajar a largo plazo. Hay que pensar que la seguridad y la durabilidad de las estructuras es importante. Es importante invertir bien los fondos públicos o privados. No puedo hacer un barrio y a los 10 años tirarlo y hacer otro, o que la gente se me queje y tener juicios contra el Estado. Con razón, ¿eh? No estoy menospreciando nada. A ver, ¿no es para ustedes un rol del ingeniero civil amparar que la obra se haga de calidad? ¿Es caro usar hormigones que cumplan desde el punto de vista reglamentario? Piénsenlo desde el punto de vista ambiental. Construir 2 veces o 3 veces por un desconocimiento o imprudencia es una barbaridad. Recuerden que la industria de la construcción es la industria que más impacto ambiental trae que cualquier otro rubro. Cualquier otro rubro. Entonces tenemos que pensar en construir mejor, en hacer estructuras durables. ¿Y quién las da? El material de construcción. ¿Y cuál es el material de construcción más empleado? El hormigón. Entonces hay que saber usarlo bien. Con lo cual, especificar el hormigón, controlar el hormigón y controlar técnicas constructivas es fundamental. Pero también todo esto tiene que venir desde el diseño, desde la especificación, desde el calculista que lo piense con otra categoría resistente, o desde ir dando diferentes alternativas para solucionar problemas reales que mucho tiene que ver el ingeniero civil y la economía de las obras. Volviendo a lo que dijimos en la unidad 1, y lo que les acabo de decir, todos de la mano, quien diseña y especifica, quien controla la calidad del hormigón y quien controla lo que son las tareas constructivas, incluyendo las tareas previas y las tareas posteriores. En Mendoza, por ejemplo, el cemento tiene más incidencia que en Buenos Aires. En Mendoza el metro cúbico es muy barato, es el segundo metro cúbico más barato después de San Juan. En Buenos Aires un precio intermedio. Mientras más lejos esté el cemento y mientras más lejos esté la piedra, más caro es el hormigón, como puede ser en Formosa. Con lo cual, ¿puedo ahorrar materiales? Sí. Diferentes fuentes de agua, agregados cemento, proveedores de aditivos que sean más compatibles con mis materiales, elegir mayores tamaños máximos en función de la estructura para utilizar contenidos de cemento menores, bajar el contenido unitario de cemento mediante aditivos que no solo desde el punto de vista económico, sino ya lo vimos desde el punto de vista técnico. Mientras menos cemento, tengo menos contracción, tanto por secado como térmica. ¿Cómo ahorrar en mano de obra? Vincular con la estructura del premoldeado, evitar tiempos muertos, trabajar con categorías resistentes más elevadas para habilitar antes un sector de la estructura, trabajar con hormigones innovadores como autonivelantes para casi no emplear mano de obra durante el colado, trabajar con encofrados deslizantes. Es decir, hay muchos avances en las últimas décadas que me dan en mayor productividad de la obra, y ustedes saben que a mayor productividad antes puedo
habilitar una obra, antes puedo cobrar un certificado y bueno, claramente uno es lo que tiene que pretender en una empresa constructora para la que uno pueda trabajar, por ejemplo. Y en la parte pública también, que mejor que habilitar una obra antes. ¿Cómo ahorrar en equipamiento? Trabajar con maquinaria de alto desempeño. Tienen abajo a la izquierda un hipermercado. En 8 días se hizo un piso de casi 10.000 metros cuadrados. ¿Cómo se trabajó en la pista del aeropuerto en Mendoza? ¿Cómo podemos trabajar con hormigón autocompactante? A ver, son todas innovaciones que pueden dar una gran productividad. Y si bien el equipamiento es caro, que se trabajó en la pista del aeropuerto de Mendoza, una máquina vale más de 1.000.000 de euros, por dar un ejemplo, bueno, esa maquinaria puede tirar o tiró acá en el aeropuerto 1.400 metros cúbicos promedio durante 40 días, todos los días, con una cuadrilla de personas muy baja para esos metros cúbicos, ¿sí? 10, 15 personas, entonces no es tampoco quitar trabajo a las personas, es poner a esas personas trabajando en otra cosa y habilitar antes una obra. Ni que hablar de la vivienda industrializada de hormigón, menos desperdicio. A ver, hay muchas cosas que uno puede tener en cuenta y no solo es economizar, como lamentablemente se ve, y usemos H13 porque si yo uso H13 ya ahorré en la obra. No, justamente el pensamiento tiene que ser totalmente contrario y pretendemos inculcar esos conceptos en ustedes para que puedan aplicarlos desde el diseño mismo o especificación de una obra.